Bueno, bienvenidos a todos. Les doy la bienvenida al segundo webinar de Rockware. Estamos hoy con un tema que nos gusta mucho, que venimos trabajando hace más o menos 9 meses, que es Big Data en las ONG. Y hay un tema que nos interesa mucho dentro de las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, que es cómo ayudar a justamente a todos los proyectos y programas que tienen dentro de las organizaciones, todos los procesos también que hay dentro, a utilizar estas herramientas de Big Data que hoy en día pueden brindar mucho valor para lo que ellos hacen, también a enfocar sus esfuerzos. Sabemos que hay mucha gente que dedica tiempo voluntario, cómo organizar esos equipos, hay un montón de valor ahí dentro. Me presento, yo soy Gastón Di Giuseppe, soy director de operaciones dentro de Rockware, me vengo especializando en Big Data hace más de 4 años ya y represento a Rockware. Nosotros en Rockware somos una empresa de tecnología de Big Data e inteligencia artificial que busca maximizar la obtención de valor para todas las organizaciones con las que trabajamos a través de las últimas tecnologías en Big Data y análisis de datos. Ya tenemos más de 4 años de experiencia en el mercado, 2 años con el nombre de Rockware y 2 años trabajando con el mismo equipo, y en todos estos 4 años de experiencia ya tenemos más de 100 proyectos exitosos y bueno, estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado hasta acá. Entonces quisimos hacer este webinar para brindar un poco de conocimiento que tenemos acerca de este tema y que se puede aplicar a muchos otros. En este webinar los va a estar acompañando Edgar Rodríguez, que es el director de ventas de Rockware. Edgar ya viene trabajando en organizaciones no gubernamentales y como voluntario. Trabajó más de 3 años, tiene más de 10 años de experiencia vendiendo en la calle, contactando gente, organizando equipos. Así que bueno, sin más preámbulos, les presento a Edgar. Vale, muchísimas gracias Gastón, muchísimas gracias a todos por sumarse en el día de hoy. Gracias por el tiempo y la paciencia por esperar estos minutos. Como bien dijo Gastón, hoy principalmente le vamos a comentar cómo toda esta nueva tecnología, todo esto nuevo que por ahí para algunos es totalmente desconocido y otros ya conocen, se puede implementar y lo pueden aprovechar en sus organizaciones sociales, en su ONG, para poder, seguir creciendo y seguir desarrollándose. Principalmente, hoy vamos a ver primero, para los que no conozcan lo que es la Big Data, cuál es su importancia, cuál es la función que cumple hoy en el mundo. Después ya vamos a ir centrándonos en lo que es la Big Data dentro de su organización, cómo la pueden utilizar al máximo. Y al último también le vamos a abrir un espacio para que puedan ir haciendo preguntas durante la charla, las pueden dejando ahí en el chat, que van a ser respondidas al final. Y quienes quieran también tener alguna reunión de 30 minutos sin ningún tipo de costo, de forma gratuita con nosotros, para que podamos charlar más personalizado sobre su organización, sobre lo que podemos hacer, ahí le va a estar llegando el link para que lo puedan calendar sin ningún tipo de inconveniente. Empezamos con lo que sería el webinar. En primer lugar vamos a hablar un poco de lo que es la Big Data. Me imagino que algunos seguramente la conocen y saben lo que es, y para otros es algo totalmente nuevo. Principalmente la Big Data es un concepto que utilizan, para poder trabajar, y dentro de ella vamos a hablar de una de las ramas, que es una de las más importantes y la que más hincapié vamos a hacer ante esta charla, que es el análisis de datos. ¿Qué hace el análisis de datos? Principalmente nos ayuda a analizar, estudiar y aprender el comportamiento de usuarios, en este caso en las organizaciones serían de los socios, de los donantes, y extrae valor de esos datos que están almacenados y puede formular predicciones a través de esos patrones observados. En un pequeño resumen, tenemos un donante, tenemos varios, podemos analizar por qué se sumó, qué tipo de donante es, qué monto está donando, y todos esos análisis nos sirve para poder realizar hipótesis y de esa forma poder entender mucho más el comportamiento de ellos y poder generar a partir de ahí mucho más donante para la organización. Dentro de esto, uno de los puntos más importantes que vamos a tener son los indicadores. Como le comenté recién, los indicadores nos van a permitir poder obtener información de los socios, que nos va a permitir mostrar esa información. Poder saber el tiempo que permanece un socio en la organización, la cantidad de socios que tenemos hoy en día, el monto promedio que tenemos de esos donantes. Toda esa información nos va a permitir poder saber mucho más de ellos, poder tomar decisiones,
poder entrelazar toda esa información para poder generar hipótesis y de esa forma poder tomar decisiones que sean mucho más fáciles en el futuro para realizar nuestras campañas. ¿Sí? Eddie, acá con los indicadores es importante también comentarles que muchos de estos indicadores, como por ejemplo el monto aportado por el socio durante toda su vida dentro de la organización, o la cantidad de socios que tenemos que sumar, o que hemos sumado, son datos que muchas veces se tienen que complementar, ¿no? Se tienen que estar apuntados a un objetivo en particular de la organización, que se analizan justamente para encontrar patrones o encontrar cierta información que no se encuentra a grandes rasgos. Es decir, sabemos que Edgar viene donando para la organización, pero no sabemos cuánto tiene de donación, no sabemos hace cuánto tiempo está, no sabemos cuánto es el tiempo normal que dura de meses aportando. Entonces toda esa data es lo que nosotros tratamos de convertir con el análisis de datos, lo que se llama feature engineering, de ir encontrando esas columnas, esa data que después nos va a servir para nosotros analizarla y tomar decisiones dentro de procesos y demás, que ahora lo vamos a ver más adelante. Exactamente. Bueno, una vez haciendo esta pequeña introducción, vamos a hablar de por qué la Big Data es tan importante en la actualidad. Uno de los dos primeros factores por lo cual se le da tanta importancia es porque nos ayuda a mejorar los procesos, por ende a mejorar la toma de decisiones que nosotros hacemos. Algunos de estos procesos pueden ser procesos internos, que pueden ser los objetivos, los KPI, donde podemos visualizar todos esos datos para después poder tomar mejores decisiones. Poniéndole un ejemplo muy claro de algo que yo viví justamente, como le comentaba anteriormente, en mi experiencia trabajando con organizaciones sociales, era que hacíamos nosotros la captación de fondos en vía pública. Teníamos que ir a alguna plaza, al frente de un banco, a alguna esquina, y generalmente teníamos a principio de mes ciertos objetivos, de cierta cantidad de donantes, de cierto monto promedio, y que obviamente después esos donantes pudieran permanecer en la organización el mayor tiempo posible. A partir de eso, empezamos a hacer distintos tipos de análisis a la hora de tomar algunas decisiones, que era decir, bueno, vamos a ir a tal fecha, a tal zona, a tal plaza, a tal banco, en tal horario, tal día, según la cantidad de gente que pasara por ahí, según la cantidad de socios o donantes que habíamos hecho con anterioridad, y más de todos esos indicadores, todo eso es que podemos agilizar los procesos para la toma de las decisiones, y de esa forma cuando decidíamos cualquier pequeña decisión de abrir un equipo nuevo en alguna nueva provincia, que en Argentina, en algún nuevo pueblo, en una nueva ciudad, era mucho más fácil porque ya contamos con muchísimas herramientas y muchísimos conocimientos que veníamos trayendo de los equipos anteriores, de la información que habíamos obtenido anteriormente cuando realizamos este tipo de campañas en otros lugares. Y eso nos permitía que cada decisión que tomamos fuera mucho más segura, más sencilla y obviamente estuviera mucho más cerca del resultado final que teníamos, que era completar todos los objetivos. Y una de las cosas que nos pasa en la organización, e incluso no solamente en las instituciones, sino también en todo lo que nosotros tomamos como empresas, es que hay datos por todos lados. Hay Excel que tiene una persona que tiene el mismo proceso que nosotros y que va completando por su cuenta. Bueno, hoy en día herramientas como Google Drive te permiten tener un Excel compartido con alguien, ir agregando data, ir sumando todo eso. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos 100 personas, 500 personas, una persona analizando eso lo puede hacer. Ahora, cuando son demasiados datos, es donde entra Big Data a ayudarnos, cuando vienen de distintos flujos, como por ejemplo en el marketing digital, que también vamos a ver más adelante cómo lo usamos. Es justamente ahí donde los procesos se ven mejorados, se ven con indicadores más claros, con data precisa, también la limpieza de los mismos, ver cuándo hay datos que no corresponden y que hay que sacar, y nos permite a nosotros analizarlo de mejor manera. Ahora lo vamos a ver más adelante también. Gracias, Gastón. Continuando un poco con esta parte, digamos, de la importancia de la Big Data, también nos habla de que el conocimiento que nos va a brindar de los socios y de la información que vamos a recibir feedback de ellos en tiempo real. Con respecto al primer punto, conocimiento, vamos a conocer qué tipo de socios tenemos en nuestra organización, cuál es su perfil, cuál es su género, cuál es su edad, cuál es su zona donde viven. Entonces vamos a saber que si nosotros nos ponemos y decimos, bueno, esta es mi organización, quiero llegar a este público. ¿Estoy llegando realmente a ese público? ¿Estoy captando la atención de otro? ¿Por qué estoy captando la atención de este público? ¿Qué es lo que le interesa
de mi organización por lo cual se decide sumarse. ¿Por qué esta persona no? ¿Por qué este donante dura 5 años y este dona solamente 1 año? Toda esa información existe, seguramente la tienen en su base de datos, pero hoy por hoy no la están pudiendo visualizar, no la están pudiendo sacar el máximo provecho, que era lo que decía al principio, que hace el análisis de datos. Le brinda toda esa información que ya existe y podemos conocer de una forma mejor a cada uno de nuestros socios para poder trabajar con ellos y poder acercarnos cada vez más a ellos a la hora después de realizar cualquier tipo de campaña. Y acá está bueno ir ya comentando algunas herramientas que nosotros utilizamos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este conocimiento del socio? Y ahí, en esa pregunta, vamos a entrar ya, por ejemplo, en inteligencia artificial. Cuando ya sacamos indicadores, cuando ya sabemos el lifetime de un socio, cuando ya sabemos cuánto tiempo de aporte tiene, cuando ya sabemos el monto que aportan, cuando ya sabemos un montón de cosas de esa persona, pero ahora hay que empezar a indagar mucho más en ellos, es donde nos puede venir muy bien, por ejemplo, hacer un clustering. ¿Qué es un clustering? Un clustering es básicamente agrupar a las personas, agrupar a los datos, de manera que diferentes patrones se junten en diferentes grupos, ¿sí? Entonces, el resultado de un clustering son diferentes clusters o grupos que tienen características similares. Entonces, si nos ponemos en el ejemplo que veníamos usando de los socios, un algoritmo de clustering nos puede brindar socios que tengan las mismas características, por ejemplo, que sean todos jóvenes, que tengan poco tiempo de vida aportando, que tengan poca duración, porque el lifetime siempre es menor de 10 meses, por decirlo, que sean aportantes de vida útil muy pequeño, un montón de cosas que a vos te permiten tomar decisiones con ¿me conviene o no me conviene ese socio? ¿Sí? Ahí ya podemos pensar en un perfil ideal, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero la inteligencia artificial nos permite y nos da un montón de herramientas que después podemos visualizar, y nosotros acá en Rockwell utilizamos siempre Python, ¿sí? Para todo lo que sea clustering. Recomendamos sklearn con K-means. Hoy en día creo que está acá con nosotros Claudio Balmaceda, también utiliza K-prototypes para todas aquellas variables que no sean calculables, sino que sean más categóricas, por ejemplo una región, un lugar en el mapa, un grupo socioeconómico, si se puede sacar de algún censo. Todos esos datos van a venir muy bien justamente para ese punto 1 que venía nombrando Edgar. Buenísimo, muchas gracias Gastón, tal cual como dijiste. Todo eso nos va a brindar conocer más a nuestros socios, pero también algo que nos va a ayudar muchísimo es el feedback en tiempo real. Hoy en día me imagino que siempre ustedes hacen o una publicación en redes sociales, alguna publicidad, alguna intervención en vía pública, alguna acción, alguna nota en algún diario, programa de radio, programa de televisión, y las personas generalmente están viendo eso, automáticamente reaccionan y comentan todo, principalmente en las redes sociales. Hacen comentarios positivos, comentarios negativos, ustedes publican algo y reciben comentarios en publicación, hay comentarios sobre publicaciones de otras personas, y toda esa información que está en las redes sociales, que existe y que también se puede aprovechar para poder entender cómo nos están viendo hoy nuestros posibles socios o nuestros socios con respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Nos permite que nos podamos conocer más, saber qué les interesa, si el grupo que hoy estamos queriendo acercarnos realmente nos estamos acercando o nos estamos alejando, y de esa forma poder trabajar para llegar a esas personas y poder acercarnos a ellos. Eso también nos va a ayudar no solo con las redes sociales, sino también con alguna campaña de email marketing, que vamos a ver más detalle a continuación, o con alguna campaña telefónica. También nos va a ayudar a saber cuáles son las respuestas de ellos, y también con respecto a tener un feedback desde el momento en que el socio se suma a nuestra organización. Tenemos un formulario, y en ese formulario en algunos casos nosotros teníamos que le preguntamos si nos conocía de antes y por qué nos conocía y qué les interesaba para poder sumarse, y cuando la persona decidía darse baja o no continuar con la organización, el motivo por el cual decidía darse baja. Y muchas veces eso nos permitía accionar a futuro y evitar que esa situación se siguiera repitiendo con otros socios y poder cambiar a tiempo, y de esa forma evitar perder lo que eran socios o donantes, que son los que nos ayudan finalmente a cada organización a poder cumplir su objetivo. Sí, el feedback también tiene que ver mucho con el engagement. La palabra engagement en inglés significa como el compromiso que hay con alguna cierta
con algún cierto tema, o con algo en particular que estamos interactuando. Entonces, tener un lugar donde los socios o los aportantes o todos los interesados en la organización que nosotros tenemos puedan charlar de eso, o más allá de las encuestas que nosotros brindemos, nosotros estemos capturando igual lo que se dice. Voy a poner por ejemplo una organización como Greenpeace. Entonces, capturar todo eso que se dice, capturar la interacción de las personas con cada tópico que se brinda a la internet para charlar y para interactuar. A vos te puede dar, por ejemplo, un índice de qué tanta interacción tiene un socio tuyo, y si es orgánico o no, si viene por alguna publicidad que hiciste o si realmente está interesado en ese tópico que tenés. Todo eso es muy valioso y puede tener un impacto luego en si una persona se queda con vos o si se va y no quiere seguir aportando a tu organización. Efectivamente. Ahora en el siguiente vamos a ver ya cuáles son las ventajas que va a brindar la Big Data dentro de sus organizaciones. En esta principalmente tenemos las tres primeras que nos va a ayudar a identificar el aportante o el socio ideal, nos va a permitir optimizar y mejorar nuestras campañas y también nos va a permitir mejorar nuestra imagen en las redes sociales. Y por último, hablamos de potenciar nuestros proyectos. ¿Por qué los separamos? Porque generalmente si logramos las tres primeras, en donde podemos tener el aportante ideal, mejorar las campañas y mejorar nuestra imagen en las redes sociales, nos va a permitir tener mayor cantidad de socios que duren más tiempo y mayores ingresos, y eso nos va a ayudar a que podamos tener posibilidad de trabajar en muchos más proyectos y potenciar los que ya tenemos y hacer que esos proyectos lleguen a más personas y ayudar a más gente. Vamos con el primero de estos. ¿Cómo la Big Data los puede ayudar a identificar el aportante ideal para su organización? Como le comentamos un poco al principio, tenemos lo que son distintos tipos de indicadores que nos van a decir cuál es el periodo de permanencia de un donante. Pueden ser 6 meses, 11 meses, 2 años, el monto ideal de esa donación, cuánto es lo que están donando, cuál es el promedio, y de ahí vamos a poder sacar lo que sería el perfil ideal. Como bien le dijo Gastón hace un instante, tenemos lo que es el clustering, poder clasificar socios en distintos tipos de grupos que tengan gustos similares, comportamientos similares, y a partir de ahí poder ir identificándolos e ir trabajando con cada uno de ellos. En esto vamos a tener, por ejemplo, un grupo A, un grupo B y un grupo C, donde podemos determinar que el grupo A, según cierta característica que va a ser la edad, el género, los niveles de estudios, si tiene hijos o no, va a ser un grupo que va a tener un monto de donación mínimo y que va a durar poco tiempo. Entonces vamos a poder ya detectar que ese perfil de donante no es el perfil ideal o el cual van a querer primero tener en su organización, porque no es un perfil que le va a ser rentable. Generalmente va a ser un perfil que les va a hacer una pérdida económica, ya que si tienen algún tipo de campaña de bienvenida, si le envían un obsequio, si lo llaman, y todo lo que es la postdonación que se realizan con los donantes en muchos casos, va a hacer que toda esa inversión que hagan realmente nunca tenga sus frutos con respecto al tiempo que ese donante permaneció donando. En cambio, si podemos detectar cuáles son los perfiles ideales o cuáles son los mejores perfiles dentro del grupo B o del grupo C, que han permanecido más tiempo en la organización, que tienen un mejor monto promedio de donación, vamos a poder identificar ahí y decir, bueno, este perfil encaja mejor con nuestra organización, es el que tenemos que aspirar, al que tenemos que llegar. Entonces, a partir de conocer eso de nuestro socio, de nuestro donante, todas las acciones que decidamos hacer a partir de ahí nos van a llevar a poder buscar ese socio. Como por ahí le dije a un principio, desde vamos a ir en vía pública a captar a tal lugar porque sabemos que el perfil que pasa ahí es el perfil de nuestro socio ideal. Vamos a hacer publicidades en redes sociales. Cuando configuremos las publicidades, las vamos a configurar para llegar a ese perfil. Y si tenemos una lista de personas que tenemos que llamar para hacerle un upselling de la donación, retenerlo, volver a invitarlo a que se vuelva a sumar como donante a la organización, primero vamos a elegir estos tipos de perfiles que sabemos que son los más beneficiosos para nosotros y no vamos a estar llamando a cualquier tipo de perfil donde vamos a perder tanto dinero como tiempo en muchas ocasiones. Bien, entonces, por un lado tenemos lo que es el aporte que un socio puede hacer financieramente, pero también tenemos para cada proceso de la organización diferentes cosas que nos interesan. Por ejemplo,
Cuando estamos hablando ya de redes, nos va a interesar que una persona tenga una interacción con nosotros, que ponga like, que nos dé feedback, que escriba, que comente, que comparta. Entonces, obviamente que vamos a estar haciendo también estas campañas para potenciar eso, para ver qué les interesa, para ver qué tópico hay y generar flujo orgánico. En este caso, que estamos hablando de donaciones, de un socio que dona constantemente, que dona mes a mes, hay veces que no dona y hay meses que sí. Todo eso tiene que ver con un análisis ya de cuánto a vos te hace sentido tener una persona que tenga un aporte muy bajo si eso no cubre los costos. Entonces, en el grupo A podemos tener personas, voy a decir un ejemplo que en realidad tiene algo de verdad, que son personas de 18 a 20, 25 años, que son los que menos aportan, son las personas que entran, que generan un gasto de ingresarlo al sistema, de hacerle un cobro, de garantizar todo, que esté todo ok, y después aportan lo mínimo y no cubren los costos de obtener ese perfil. A diferencia de una persona que va más allá, ya tiene 25 a 40 a 45 años, que es una persona que queda mucho más tiempo aportando a la organización, que aporta mucho más por mes y que se puede empezar a ya pensar en un monto ideal de que esa persona debería aportar, ¿sí? Si las características del grupo C nos dicen que el socio normal con esas características normalmente dona un poquito más de lo que está donando, entonces ir y tratar de contactar a esa persona, tratar de llegar a ese monto, tratar de estar lo más cerca posible y también ver y alertar cuando nos estamos pasando de eso, ¿sí? También tiene mucho que ver con la fuga de los socios, luego la identificación de ese monto ideal, si se está yendo. Entonces ahí ya estamos hablando de otro proceso. Entonces, volviendo y bajando un poco a este tema, para cada uno de los procesos va a haber un perfil ideal, que es el que tenemos que tratar de conseguir, y con las herramientas de inteligencia artificial podemos llegar a identificarlas. Podemos hacer un análisis para cada uno de los procesos de la organización y llegar a lo que mejor se adapte para nosotros. Efectivamente. Muchísimas gracias, Gas. Siguiendo con la siguiente ventaja que nos brinda hoy la Big Data en las organizaciones, es optimizar las campañas, principalmente de marketing, de vía público, telefónicas. En ellas, principalmente podemos analizar distintos tipos de factores, distintos tipos de indicadores. Uno es a qué socios o donantes debo llamar. Como por ahí veíamos en el punto anterior, tener distintos tipos de grupos, dividir cada uno de esos en distintos subgrupos, nos va a indicar cuál es el mejor perfil o el mejor donante para llamar y decir, bueno, de estos que todavía tienen una donación menor a la donación promedio, los debemos llamar primero para ofrecer un aumento de la donación. Estos simplemente los debemos llamar para fidelizarlos, para comentar lo que estamos haciendo y que simplemente puedan permanecer más tiempo en la organización porque ya están cumpliendo con el tiempo, pero ya el monto de donación es el monto promedio. Ahí podemos entonces saber cuál va a ser el monto que vamos a poder subir a cada uno de ellos. En el caso de decir, bueno, no, los que están donando X cantidad de dinero se lo puede subir hasta este monto, a esto hasta este, y de esta forma poder seguir trabajando con ellos, seguir estando con esos socios, pero evitando, digamos, que la donación sea realmente alta o excesiva y empiece la fuga de los mismos. Una vez que ya empecemos a tener información, empezamos a realizar campañas telefónicas o campañas de email marketing, de contactación, de ver a quién le enviamos el correo, eso, vamos a poder definir el rango de días y horarios. Si tengo que realizar un llamado a ciertos socios para poder hablar por teléfono con ellos, voy a también poder identificar cuál va a ser el mejor día, el mejor horario, el mejor momento para poder hablar y que ellos me puedan contactar conmigo. Volviendo a un ejemplo de lo que me pasó cuando yo estaba trabajando en una organización con respecto a este tipo de, por ejemplo, campañas telefónicas, sucedía que en el rango horario de personas que tenían entre unos 25, 28 años, 40, 45, era más fácil encontrarlo en su casa, entre las 17 y las 20 horas, los días de semana, o los sábados por la mañana. En cambio, un perfil más joven, muchas veces era más fácil encontrarlos durante los días de semana a la siesta que en horarios de un fin de semana, un sábado, un día a la mañana, por los horarios en que estaban, horarios que te podían atender el teléfono. Entonces, de esa forma podíamos
seleccionar tanto en qué horario llamarlos, qué tipo de campaña hacer en cada uno de esos horarios, y también a través de la inteligencia artificial, distintos indicadores, podíamos también determinar qué perfiles o qué chicos podían venir a realizar esas llamadas y en qué horario. Porque también hay que siempre tener en cuenta que mi forma de poder hablar con una persona, poder llegar a un socio, poder vincularme con un donante, no va a ser la misma que, por ejemplo, la de Gastón. Entonces, que yo me pueda acomodar a un perfil también de ese socio ideal, que yo me siento más cómodo hablando, va a ser, digamos, que también pueda decir qué tan efectivo soy yo, qué tan efectivo que es Gastón, y qué tan efectivo van a ser mis compañeros a la hora de poder realizar este tipo de actividades. Y además, respecto a las campañas de email marketing directamente, también vamos a poder medir todo eso. Hoy existen varias herramientas de envíos de email masivos como Clienty, Mailchimp, entre otras, que no solo hacen el envío de mail, sino que también nos permiten analizar distintos indicadores como cantidad de mail que han abierto, cantidad de mail leídos, cantidad de mails que se han mandado con un enlace, han ingresado a ese enlace, si algunos necesitan alguna respuesta, cantidad de mail que no han respondido, y poder analizar si fueron respuestas positivas o negativas. Entonces, de esa forma podemos también medir este tipo de campañas, y a través de ahí poder ir corrigiendo pequeños detalles, conociendo a nuestros socios. Es decir, bueno, ya no tiene sentido de que les comente al 100% de mis socios el mismo proyecto, sino de poder segmentar también por grupos qué proyecto le interesa a cada socio según también distintas características, y volvemos a lo que dijimos antes, poder clusterizar esos socios también en base no solo a indicadores numéricos, sino también este tipo de indicadores que podemos ir conociendo de ellos, de qué le interesa, qué no, en base a lo que vamos a ir conociendo. Entonces, todos estos indicadores que estamos usando en campañas, por ejemplo en MailChimp, creo que todos conocemos que hay herramientas de automatización. Eddie comentaba también Clienty, no sé si la conocen, pero dentro de estas herramientas para contactar a la gente tenemos muchas cosas que nos van a ayudar a medir esta efectividad, a medir cuándo conviene, a qué grupo de personas conviene mandarle un mail, a qué grupo de personas conviene llamarlas. También vamos a tener diferentes tipos de perfiles, entonces ahí entra también de nuevo lo que les comentábamos acerca de la clusterización de estas personas, y tratar de ir midiendo para cada proceso cuán efectivos somos, justamente con estadística. Entonces, si la campaña tiene que ver con que ingresen a un link y ayuden a firmar una petición en change.org, por ejemplo, para que después nosotros podamos ir con los políticos y mostremos el interés de la gente, eso va a venir muy bien si tenemos una herramienta como estas que comentamos, como Clienty, como MailChimp, que te haga el flujo de qué personas abrieron, quiénes no, qué porcentaje tuvo efecto. Y nosotros, ahí te voy a hacer una pregunta. Sí. Nosotros dentro de la organización también hemos hecho algunos cambios dentro. Entre esos mismos cambios de lo que mandamos, digamos, que del contenido, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros podemos conocer a nuestros socios, a nuestros donantes. De esa forma podemos ver que capaz que a mí me encantaba una campaña, pero yo veía que por más que yo insistiera con esa campaña, a los que le estaba enviando ese correo no les interesaba. Entonces, poder conocer eso, poder llegar a eso, también nos permite poder conocer el gusto o qué es lo que más le interesa de lo que nosotros hacemos. Un ejemplo, como decía Gastón antes que nombraba Greenpeace. Puede ser que a mí me interese muchísimo una campaña de proteger y no tirar las pilas a la basura, sino de llevarlo a un lugar para que realmente sean cuidados y no destruyan el medio ambiente. Y puede ser que yo estoy enamorado de esa campaña y me gusta, pero a la gente que yo quiero llegar le interesa más cómo salvar y evitar, digamos, que se sigan matando ballenas para el consumo. Entonces, de esa forma, conociendo los gustos, vamos a hacer que nuestras campañas lleguen realmente a las personas y poder conocerlos y poder ser más efectivos. Y todo esto está interrelacionado también con lo que está de moda, digamos, lo que hoy en día se exige en las redes sociales, lo que hay digamos, en lo que se charla directamente en el día a día en las redes, en TikTok, Twitter, en Instagram, y tener en cuenta esas publicaciones, también ver quiénes son los interesados, va a hacer que nosotros podamos hacer este análisis más a fondo. Creo que en la próxima hablamos de eso, ¿no? Exactamente. Justamente se llama la tercera ventaja
es la imagen que brindamos nosotros hacia tanto nuestros socios, nuestros donantes, como también hacia nuestros posibles socios y donantes. Como había comentado al principio, muchas veces cómo nos ven nuestros socios y nuestros donantes es a través de la primera pregunta cuando se suman a la organización, en el momento en que se deciden dar de baja, cuando interactúan con nosotros en las redes sociales, cuando nos escriben, nos responden a algún correo. Entonces, cómo responden a ese correo que le enviamos, como le comentamos recién. Y también podemos ver qué opinan nosotros en las redes sociales todas las personas. Y ahí saber cuál es la imagen que estamos brindando. Hoy en día sabemos que las redes sociales es el lugar donde todas las personas opinan, hablan, se comunican, interactúan, discuten, etc. Si bien no pasó ayer, digamos que a todos nos pasó que se cayeron Facebook, Instagram y WhatsApp, y nos enteramos todo por Twitter, porque a la primera persona que había dejado de poder enviar mensajes ya había hecho la primera publicación en Twitter y ya estaban todas las personas hablando, opinando, haciendo memes, riéndose, diciendo me gusta, no me gusta esta situación, y a partir de ahí se generó un debate. Bueno, cuando nosotros como organizaciones, muchas veces ustedes decían realizar una campaña en vía pública, una intervención, salir y dar alguna opinión en un programa de televisión, en un debate, etcétera, también va a generar la misma reacción en las personas que están viendo ese programa y van a salir a opinar. Se van a sumar personas que muchas veces no vieron el programa, pero le empezó a llegar esa información a través de lo que están leyendo, y a partir de ahí van a emitir opiniones. Y ahí vamos a poder también entender qué se está opinando de nosotros, cómo nos estamos dando hasta explicar esa información, porque puede ser que muchas veces lo que estemos haciendo esté correcto, pero si no lo estamos explicando de la mejor forma y la interpretación es totalmente distinta, en esa situación nos vamos a poder dar cuenta. Y vamos a poder hacer lo que hoy nosotros llamamos desde acá el análisis de sentimiento, a través de cómo se expresan, de las palabras que utilicen, de si ponen un me gusta, si ponen algún otro comentario. Podemos entender esa información, entender a las personas y saber cómo nos están mirando, y a partir de ahí qué debemos hacer o cómo debemos actuar nosotros para poder seguir llegando a esas personas. Bien, y si hablamos de herramientas, volvemos a hablar de Python, ¿sí? Podemos hablar también de extractores, ¿sí? De aquellas herramientas que a nosotros nos ayuden a recolectar esos datos. Dentro de Python hay librerías como Twitter Scraper, también está la API oficial de Twitter, con la cual nos podemos conectar y podemos pedirle a Twitter que nos dé aquellas palabras que más nos interesan. Entonces, si somos la organización Greenpeace, vamos a buscar el Greenpeace como palabra, o vamos a buscar el arroba de la página del usuario, vamos a buscar algún tema en particular. Muchas de las campañas que se hacen hoy en día contienen un hashtag. Ese hashtag no está porque sí, ese hashtag está porque después podemos buscar ese hashtag, ver qué se dice, ver qué se comentó, ver quiénes comentaron y ver cómo nos fue con esa campaña. Entonces, cada vez que lo usamos, cada vez que estamos usando un hashtag porque se nos ocurrió, en realidad estamos queriendo imponer un tema en particular a la conversación, ¿sí? Entonces, no solamente podemos hacer esta extracción, sino que también podemos clasificarlo según el texto. Incluso también podemos clasificarlo según la imagen. Y ahí entra inteligencia artificial a formar parte de lo primero que se habla, ¿sí? Entonces, hacer un sentiment analysis de un texto implica corrección del texto, implica limpieza, implica gente trabajando y clasificando texto para lograr que eso se pueda clasificar automáticamente luego. Por ejemplo, cada uno de los países hay diferentes palabras que reflejan diferentes cosas. Puede ser que en Argentina una palabra no sea para nada ofensiva, y no sé, en otro país como Chile o Bolivia esa palabra signifique un insulto. Entonces, también la cultura te obliga a vos a tener en cuenta eso y tratar de optimizarlo para lo que vos querés conseguir. Y algo que no venimos diciendo, pero que tiene mucho que ver, es que la imagen que brindamos también está representada en las noticias. Una organización con la que trabajamos nos pidió recolectar las noticias de todos los medios del país de origen para ver cuáles eran los comentarios
que se decía acerca de, por ejemplo, las políticas de género. Justamente esta organización venía con una impronta de que había mucha xenofobia, de que había mucho machismo, y querían tratar de cambiarlo desde el seno de la organización, de las noticias. Entonces, la recolección con Python de todos los textos que ellos ponían y de todo el análisis también del texto, clasificar ese texto, ponerlo en un lugar de es machista o no es machista, dependiendo de ciertas palabras que se usan, es xenófobo o es racista, aportaba a ellos de una manera automática a cuáles textos prestarle atención. Incluso también los tags, hay muchas veces que se pone un tag acerca de, por ejemplo, de economía, finanzas, sociales, naturales, todo eso que suelen estar en los medios donde vamos a mirar las noticias, puede ayudarnos a nosotros a enfocar mucho más ese análisis que queremos hacer y brindar mucho mejor información. Efectivamente. O sea, así es. Muchísimas gracias, Gas. Y por último, vamos a hablar de cómo, gracias a todo lo que hicimos anteriormente, vamos a poder también potenciar nuestros proyectos. Si ya hemos logrado mejorar, digamos, lo que son las campañas, poder obtener muchos más socios, poder obtener un mejor monto promedio y hacer que esos donantes permanezcan más tiempo en nuestra organización, por ende vamos a poder tener mucho mayor ingreso para poder trabajar nuestros proyectos y poder ayudar a cada vez más personas. Esto principalmente nos va a ayudar a poder seleccionar dónde poder elegir, dónde poder empezar un proyecto nuevo, dónde poder seguir expandiendo el proyecto, como también una vez que estemos dentro del proyecto, poder mejorarlo y poder hacerlo más eficiente. Y volviendo a un ejemplo, en la organización en la que yo trabajaba, uno de los factores que más nos importaba era la educación de los chicos y evitar el abandono escolar, principalmente entre los jóvenes entre los 15 y los 18 años. Entonces, a partir del análisis de datos, de la Big Data, empezamos a detectar cuáles eran los principales lugares de Argentina, tanto ciudades, barrios o pueblos, en donde había mayor porcentaje de deserción escolar. Una vez que podemos identificar eso, podemos decir, bueno, estos son los puntos más riesgosos para empezar, o son los que mayor cantidad de chicos están dejando el colegio y que hay que hacer más hincapié porque podemos abarcar un mayor número de estudiantes y de ahí poder seguir ayudando a cada vez más chicos. E identificamos eso y fuimos hacia esa zona. Y a partir de ahí también empezamos a trabajar dentro de ese mismo proyecto cómo ayudar a esos chicos y cómo detectar nuevos posibles estudiantes que dejen el colegio. Nuevamente, volvemos a la primera parte, los indicadores. Teníamos distintos tipos de indicadores que nos daban, por distintas situaciones, cuáles eran los estudiantes más propensos a poder hacer ese abandono escolar. Según las notas, si asistían o no a clase, el comportamiento que tenían, si tenían acá, digamos, sanciones, serían amonestaciones de que se saca en Argentina. Entonces, en base a esos indicadores y otros más, podemos detectar y podemos llegar a tratar de evitar que un alumno dejara el colegio y poder anticiparnos esa situación, poder ayudarlo, poder acompañarlo, y de esa forma poder hacer que los chicos no dejen el colegio, lo cual es realmente importante, pero a la vez lo estamos haciendo gracias a la Big Data. Entonces, esa información nos ayudaba a que nosotros nos podemos centrar más en ayudar a los chicos, estar con ellos, poder acompañarlos, que estar sentados atrás de un escritorio analizando esos números nosotros, sino que ya directamente la Big Data junto con la inteligencia artificial nos da esa información para que nosotros directamente ya podamos accionar y actuar sobre eso. Y al hacer todo este análisis de los indicadores, que muchas veces lo hacemos en conjunto con la gente que luego tiene que ir a poner el pecho en el lugar, a salir a la calle, a interactuar con los chicos o directamente con el proceso, suele pasarnos que tenemos data post-mortem, le dicen, ¿sí? Data que ya pasó, que ya forma parte del pasado. Pero esa información nos da a nosotros un enfoque de elaborar hipótesis sobre qué pasó o de qué puede estar pasando y puede ayudarnos a nosotros a tomar generar diferentes teorías de cómo contrarrestarlos, ¿sí? Y actuar de diferentes maneras, elaborar diferentes grupos y enfocarnos en aquel ejercicio que mayores resultados nos dé. Entonces, todas estas herramientas que hoy en día estamos utilizando se pueden usar bien para todas las organizaciones que nosotros estamos charlando, de ONGs y
y todas las instituciones que no tengan ningún fin económico, pero también puede ser un gran aliado a la hora de demostrar con números y con acciones a esos políticos, a la gente que está interesada realmente en cambiar la situación actual en la que nosotros nos sentimos identificados o queremos trabajar para él. Efectivamente. Así que bueno, principalmente lo que le hemos comentado durante este transcurso de tiempo con Gastón son todas las ventajas y todas las posibilidades que la Big Data, el análisis de datos y las herramientas con las cuales podemos trabajar para ayudarles tanto a potenciar sus proyectos como a seguir creciendo en cuanto a socios y donantes. Ahora los invito a que si tienen algún tipo de pregunta, alguna consulta, la puedan realizar, la puedan dejar acá, que van a ser respondidas. Y si quieren charlar más en profundidad sobre cómo lo podemos ayudar directamente en su organización, también ahí tienen el link para que puedan calendarnos a una reunión de 30 minutos. Recuerden que es sin ningún tipo de costo esta reunión. Bueno, muchas gracias a todos por llegar hasta acá. Pregunten, no sean tímidos. Si quieren comentar en el chat, también estamos atentos. No sé si alguno quiere levantar la mano. A ver, Tau Andrés, ahí lo leo. Ahora, tengo una duda. Veo que están direccionados más a donantes individuales y no corporativos. La ONG en la que trabajo, como muchas otras que conocemos en la región, renunciamos a campañas de marketing digital para buscar aportes individuales porque entendemos que los aportes son menores. ¿Creo que con Big Data esto puede cambiar y por ende debemos incluir donaciones individuales en nuestra estrategia? Te comento, Tau, sí, principalmente porque existe un gran inconveniente con las donaciones corporativas. O sea, principalmente nosotros nos enfocamos en los individuales, porque una donación corporativa, si bien te da un mayor ingreso, es generalmente el 80-90% de tus ingresos. Entonces, si al momento de una crisis como de la pandemia o una crisis económica, esa corporación deja de darte ese dinero, lo disminuye una gran totalidad de la parte de la que vos vas a estar recibiendo como donación. Cambio, en este caso, cuando hacemos foco en pequeños donantes individuales, poder llegar a ellos, poder trabajar con ellos, lo que buscamos es que el 80-90% de tus ingresos sean a través de este tipo de donaciones, las individuales, y que si a algún momento vos perdés a algún donante o se te dé baja alguno, no te afecte en gran cantidad, digamos, los ingresos que vos tenés planificados de forma anual para poder trabajar tus proyectos. Principalmente es algo que trabajan las grandes organizaciones también, que es como UNICEF, como Greenpeace, como Aldeas Infantiles, que si bien tienen donantes corporativos, el 70-80% de esos ingresos se deben a estos donantes individuales en campañas que están haciendo en casi todos los países, digamos, del mundo. O sea, si vos te analizás, por ejemplo, UNICEF, tiene captación de fondos acá en Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en México, en Panamá, y también, digamos, tiene extendida esa misma cantidad en los países de Europa como Austria, Polonia, España, Francia, Italia. Entonces, el core de ellos y la mayor cantidad de socios se enfocan en eso para que no le vea afectado cualquier tipo de crisis, algo de eso, a la hora de perder un socio o de disminuir su ingreso. También es necesario decir que hoy en día las campañas de marketing llegan a muchísimo público con muy poco dinero. Hay un influencer muy conocido en Argentina que se llama Santiago Maratea. Él, con pequeñas donaciones individuales, logró recaudar fondos para operaciones, para realizar hospitales, para hacer viajes de todo un grupo de atletas de la Argentina. Ha logrado cosas enormes y están a la vista, están en su Instagram, creo que también usa otras redes. Entonces, sí, las donaciones individuales pueden ser un extra muy, muy importante, ¿sí? Pueden aportar muchísimo más capital que es solamente una, aunque sabemos que las organizaciones o las corporaciones suelen aportar un capital muy grande de una sola vez. Pero te recomiendo sí investigar estas campañas que se hacen, te recomiendo también investigar cómo controlarlas y cómo tenerlas visualizadas para también presentar a todo tu equipo de trabajo y ayudarlos a ellos a entender cómo poder captar y cómo usar
herramientas como le comentábamos, como Plenty o como misma MailChimp, que son herramientas muy conocidas, que tienen un costo muy barato y que luego pueden usarse también para campañas dentro de las redes sociales. Por ejemplo, para dar números más concretos, la Asociación de Fundraising de España, que contempla la gran mayoría de las ONG que trabajan en España, durante el 2020 hizo los números. El 35,5% de los donantes se ingresaban a través de campañas de marketing y el 32,5% a través de campañas de vía pública. Y estamos hablando de que casi el 70% de los ingresos que tenían las ONG en España se daban a donantes individuales y el 30% restante, digamos, a corporaciones. Haciendo este tipo, digamos, de estrategia de análisis. De nada, Tavo. De nada. ¿Algún otro que tiene alguna pregunta que quiera que contestemos? Pueden preguntar sobre herramientas, pueden preguntar sobre métodos de inteligencia artificial, lo que se les ocurra. Si no, nuevamente los invitamos a que quien quieran conversar con nosotros nos pueden calendar, digamos, una reunión en el espacio, y si no, aquí también tienen lo que sería mi correo electrónico y también nos pueden escribir para poder, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud que quieran, también de esa forma, digamos, se pueden contactar con nosotros. Desde ya nuevamente le agradecemos por su tiempo, por haberse acercado hacia nosotros. Claro, Tavo, te paso. Edgar, ahí preguntaron otra cosa, ¿puedes comentar? Sí. Stalin Ochoa. La cultura de donación es también relevante al momento de plantear una estrategia de donación individual. En Ecuador es muy baja. Sí es importante, digamos, la cultura de donación. Habría que ver, digamos, también cómo están llegando, qué tipo de campaña, cómo están actuando, realmente algunas organizaciones para poder llegar a sus donantes y poder hacer que este tipo de donaciones existan. Hoy en día creo que el público, sobre todo el sector joven, está muy acostumbrado ya a hacer ese tipo de donaciones y a poder llegar hacia las personas. O sea, si empezamos a ver, digamos, un montón de jóvenes que interactúan ya con Twitch, haciendo esas pequeñas donaciones al streamer para que pueda seguir streameando. Y como decía por ahí Gastón, existen varios de esos eventos que realizan, por ejemplo, Ibai durante el 2020 hizo una recaudación de fondos de casi 200.000 euros para UNICEF, únicamente en donaciones individuales a través del stream que hizo él en 2 días. Entonces, de esa forma ya hay gente que conoce que por ahí no estamos haciendo la campaña, no estamos sabiendo llegar a esas personas, y creo que de esa forma, pudiendo como amoldarnos, acercarnos, sobre todo al público que más tiene acceso, que más puede llegar a esto, podemos conseguir ese mismo resultado. Simplemente es en conocer a nuestros socios y cómo llegar a ellos. O sea, como decía Gastón, acá Argentina, en Santiago Maratea, en España, que tiene un alcance en toda América Latina, lo hizo Ibai, y creo que hay herramientas o hay formas en que podemos replicar eso y podemos llegar y podemos conseguir, digamos, que esa cultura de donación que hoy por ahí está, pero que no estamos sabiendo aprovechar al máximo, se puede aprovechar. Está muy buena la pregunta, Ochoa. La pregunta sobre la cultura siempre tiene mucho que ver con la estrategia que diseñamos, ¿no? O sea, esto que comentábamos sobre cómo plantear estrategias, cómo plantear hipótesis, tiene mucho que ver también con cómo hoy en día planteamos cómo hoy en día nosotros tenemos la información dentro de la organización. Entonces, al hacer este análisis, al conseguir con Feature Engineering, que es una herramienta del análisis de datos, al construir estos indicadores y al tener en algún lugar centralizado hacia dónde vamos y cómo venimos, entonces en esos casos vas a tener diferentes planteos para hacerte y poder contestarte tu pregunta. A veces no podemos llegar a personas como Ibai o como estos influencers que nos pueden conseguir mucho dinero para una causa, pero sí podemos hacer campañas pensadas en
agarrarnos de esas, ¿sí? En utilizarlas como esto está de moda, publiquemos esto, tiene que ver lo que dijo Ibai, lo retuiteamos, tiene que ver lo que dijo Santi Maratea, lo acompañamos, estamos comprometidos con lo que ellos dicen. Tiene que haber una interacción entre lo que nosotros queremos lograr y lo que hoy en día se está hablando para justamente beneficiarnos de eso. Exactamente. No sé si tienen alguna otra consulta, alguna otra pregunta más que nos quieran realizar. Ok. Bueno, nos pueden escribir entonces al mail que tenemos en pantalla, edgar.rodriguez@rockware.io, y también el link que mandaron de Community Management para que nos puedan contactar y puedan tener una reunión con nosotros de 30 minutos gratuita para ayudarlos con todos los procesos que tengan por delante. Les agradecemos a todos por participar, ha sido un placer. Hasta luego. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.